Mm, Bueno, buenas tardes con cada uno de ustedes. Ya visto que están ingresando los demás, vamos a empezar las clases ya. Vamos a trabajar esta semana con la metodología XP o Program Stream, ¿no? Es una metodología muy utilizada, ¿no? En cuanto al desarrollo de software. ¿Por qué? Porque es la más liviana, tiene más rapidez, de acuerdo, ¿no?, al tipo de problema que tiene cada uno de los desarrolladores, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de XP o programación extrema, pues, estamos hablando de una metodología ligera, ¿no? Obviamente que se basa en la facilidad, la comunicación, ¿no? ¿Qué más? La reutilización del código. De esta manera podemos, ¿no?, seguir reciclando, trabajar con las funciones iterativas que trabaja esta metodología, ¿no? Bueno, obviamente que no todo software cambia, todos los softwares cambian con el pasar del tiempo, ¿no? Los requisitos funcionales, ¿no? Los no funcionales cambian en el tiempo, ¿no? El diseño también cambia bastante, ¿no? El negocio, todas las empresas, todo cambia, ¿no? La tecnología incluso cambia, ¿no?, exponencialmente, ¿no? Por ejemplo, el equipo de trabajo también cambia, ¿no? No son todas las mismas personas que empiezan a desarrollar el software y terminan, ¿no? En el tiempo, en el proceso, van cambiando. El problema no es en sí el cambio, ¿no? Lo que nos hace ver las cosas, ¿no? El problema es la de nosotros o de aquellos que están trabajando, es la capacidad de adaptarnos a dicho cambio, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen tenemos ese determinado plazo para poder trabajar, ¿no? Y, y no queremos utilizar una metodología adecuada, entonces tenemos miedo a ese cambio. Es como decirte, ustedes si van a buscar un trabajo, lo único que van a tener miedo es, ¿qué voy a hacer? ¿A qué? Se van a llenar de infinidad de interrogantes, ¿no? Al final van a tener miedo de ir a ese lugar o de cómo realizar ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, si, ¿para qué voy a cambiar si me está funcionando bien? ¿No? Si funciona bien mi programa, ¿por qué motivo voy a cambiar? ¿Por qué motivo tengo que hacer esto? Por ejemplo, si, si anteriormente no, las tiendas, las empresas daban boletas, por ejemplo, así manuales, ahora la SUNAT le está obligando, ¿no? Está obligando a que sea toda esta facturación electrónica, ¿no? Y posiblemente ya empezó con las empresas grandes, ¿no? Que producen bienes bastante, ¿no?, económicamente, ¿no? Obviamente, tal vez el próximo año, o por muy tardar el 2023, todas las empresas, todas las tiendas, las bodegas van a emitir boletas electrónicas. Pero ¿por qué no empezar de ahora? ¿Por qué empezar todavía el último minuto? ¿No? Al último minuto recién están buscando y los costos ya se exageran. Imagínate, a último minuto ver todos los errores que están pasando. O sea, lo que nosotros tenemos es miedo a cambiar. Si mis formatos manuales funcionan, mi contadora está trabajando, ¿no? Entonces no queremos implementar un software para que nos ayude a este proceso. Eso es lo malo de casi la mayoría que tenemos, de no acceder al cambio, ¿no? El cambio en su mayoría eh, es beneficioso. Hay un 10% que el cambio afecta, ¿no? De acuerdo a las decisiones que tomamos. Cuando se trabaja con esta metodología, esta metodología es aplicable, ¿no? Para software de pequeño, ¿no? De mediana producción. Dentro vemos acá estamos viendo, ¿no? Esto es un ciclo de vida, algo sencillo nada más, ¿no?
Primero hacemos nuestra planificación, nuestro diseño, nuestra codificación y nuestras pruebas respectivas. Y al final, si esto está correcto, el lanzamiento del programa, ¿no? Algo sencillo, fácil, que se puede implementar, no es muy difícil, ¿no? Pero siempre y cuando hay que tener en cuenta que esto es ¿para qué? Para hacer softwares pequeños, no es para software grande, ¿no? Podemos hacer con esto, por ejemplo, un software para un restaurante, ¿no? O otro software para una ferretería, pero siempre ten en cuenta que este software va a estar limitado. Se puede utilizar de tipo escala, para que, tipo escala, pero de acuerdo ya al proceso, al proyecto o al tamaño que va a tener, ¿no? Pero es muy rentable este software, ¿no? Entonces esta metodología, ¿no? ¿No? Como su concepto dice, es la metodología de desarrollo ágil, sirve para gestionar proyectos en equipos, ¿no? Adoptando entregas constantes, evitando así los cambios del cliente que no obligan a empezar de cero. Imagínate, ¿no? Que en pleno trabajo que te hacía por concluir, el cliente te dice, ¿sabes qué, señor? Yo quiero mi software de esta manera. ¿No? Obviamente, antes de eso, ustedes habían hecho un contrato, ya tienen ya los requisitos funcionales, ¿no? Incluso le han hecho ver los requisitos funcionales, de qué manera va a estar su software. Y al final, entonces te dice que quiero cambiar esto. ¿No? Eso también se puede ver, pero ya va a tener otro costo, ¿no? Porque cuando nosotros determinamos al inicio, dentro de nuestras reuniones que tenemos para desarrollar el software, tomamos todas estas decisiones, ¿no? Entonces, cuando ya se toma todas las decisiones de qué manera va a ser elaborado, diseñado, entonces ya se puede utilizar esta metodología, ¿no? En caso contrario, si este proyecto se extiende, no se puede utilizar esta metodología. Se va a utilizar otro tipo de metodología. La más asequible es la metodología RUP, ¿no? Que es escalable, ¿no? Por proyectos grandes, a largo plazo, se puede trabajar. La ventaja, por eso que tiene la metodología XP, ¿no? Nosotros tenemos que evitar, ¿no? Que el cliente nos diga, tenemos que hacer esto ya. Por eso hay que terminar a mediano plazo el proyecto. Bueno, esta metodología, ¿no? De software, ¿no? El que lo creó esta metodología fue, pues, el ingeniero Ken Banks, ¿no? A partir del año 99. Desde ese entonces ya esta metodología empezó, ¿no? A utilizarse en proyectos, ¿no? Que puede ser efectivo y es más rapidez. En un inicio nadie le hacía caso a esta metodología porque incluso no lo querían ver esta metodología en cambio. Pero con el pasar del tiempo les dan la razón y son para metodologías que pueden trabajar de una manera más rápida con el proyecto de software, ¿no? Este es un pequeño historial de esto. Ahora, el objetivo de esta metodología, ¿no? Obviamente su objetivo es la satisfacción del cliente, ¿no? ¿Quién no va a querer, no, algo rápido, funcional? Es como decirte, quiero algo bonito, barato y que sea durable, ¿no? Algo parecido a esto es, ¿no? ¿No? Tiene que estar satisfecho el cliente, ¿no? Obviamente con todos los requisitos que ha requerido. Luego, que el otro objetivo es potenciar el trabajo en grupo. Todos van a estar involucrados en el desarrollo del software, todos, ¿no? Todos los que integran, ¿no? El grupo de trabajo, ¿no? Los teams. Bueno, luego a ver la obtención del producto, el software está funcionando con la satisfacción del cliente. ¿Qué va a minimizar? Va a minimizar riesgos actuando sobre las variables del proyecto. O sea, las variables del proyecto va a ser el costo, el tiempo, la calidad y el alcance. Obviamente, cuando tu proyecto es en menos tiempo, es menos costoso, ¿no? Va a tener una buena calidad, va a estar al alcance de lo que esperaba el cliente, ¿no? Acá tenemos las 4 variables, ¿no? Claro que XP va a definir estas 4 variables. Estamos hablando.
el costo, tiempo y calidad. Lo que hacemos, la relación entre estas variables, obviamente no es directa, ¿no? Cada uno tiene su propio proceso, ¿no? Esto más se va a calidad con menos tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito debe ser determinado por los programadores, porque ellos al final van a determinar en qué tiempo lo pueden desarrollar, el código. Obviamente, cuando ya está listo el código, se va a hacer las pruebas, procesos, y se va a implantar dentro del negocio, ¿no? Esta metodología. Dentro de ella también, ¿no? Los valores que va a inspirar a XP, ¿no? En esta parte de los 4 principios, ¿no? Bien claro, pues 4 beneficios. Tenemos la simplicidad, el feedback, el coraje, la comunicación, ¿no? Y cada uno de ellos acá está especificado, ¿no? En qué se refiere, ¿no? Obviamente la simplicidad va a consistir en el desarrollo solo el sistema que realmente se necesita. Nada más lo que se necesita. Yo quiero para ventas, quiero que vende, quiero que mi producto tenga contacto con el almacén, nada más. Entonces, para ese caso, se realiza esta metodología, nada más que para esos términos. No necesita más. Yo no necesito que esté en internet, no necesito nada de eso, solamente quiero que esté funcionando. Quiero emitir boletas. Pero ya al emitir boletas, tú ya le vas a sugerir como diseñador, como programador, que realmente al momento de emitir boletas, obviamente tiene que estar, ¿no? Tiene que tener una relación, ¿no? Una conectividad con la base de datos de la SUNAT, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. Y además, ¿no? Una vez que está en la base de datos de la SUNAT, obviamente el cliente o ¿no? En este caso, el cliente externo que va a comprar el producto puede ver sus boletas cualquier fecha del año. No es necesario que se imprime en ese instante, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces hay que explicarle de qué manera, ¿no? Por eso hay que decirle cómo va a ser el funcionamiento, ¿no? Obviamente que las facturas electrónicas de acá a unos 5 o 6 años, la mayoría, las empresas, todos van a emitir boletas y facturas, todas, ¿no? Y ahí tienen arduo trabajo todos los que son programadores. Programar una boleta electrónica no es complicado. La única manera es que hay que hacer las necesidades, las funciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a requerir el cliente? En este caso vamos a trabajar directamente con la base de datos de la SUNAT, ¿no? Y aparte vas a tener nosotros otra base de datos. Todo esto, obviamente nuestro producto tiene que estar en la nube, ¿no? Por seguridad de la empresa y por seguridad del cliente. ¿Por qué motivo es esto pasa, no? Nadie está libre de lo que puede pasar mañana, ¿no? Si alguien puede ingresar a la casa o a la empresa, llevarse todas las computadoras y los servidores, ¿qué hacemos? Perdemos toda la información, ¿no? Y el valor más importante de una organización es la información, el dato, ¿no? Pero si nosotros lo tenemos en la nube, toda esta información, ¿no? Entonces no perdemos nada. Solamente lo que hemos perdido son, ¿no? Mobiliarios, computadoras, ¿no? Servidores, eso se reemplaza, ¿no? Por eso, al momento de hacer todo esto, hay que hacerle ver también al cliente de qué manera vamos a trabajar con él, ¿no? Por eso de la simplicidad, ¿no? Por eso dice los costes de desarrollo, solo el sistema realmente que se necesita, nada más, ¿no? Es lo que hace. Ahora, en caso del feedback, ¿no? Esta metodología se va a basar en el desarrollo iterativo, ¿no? De pequeñas partes, con entregas y pruebas frecuentes, continuas, proporcionada por el flujo de retroinformación, ¿no? Valioso para detectar problemas. El feedback es como entrega, como salida y ingreso, ¿no? Tiene que volver, sales, ingresas, sale, ingresa, sale, ingresa. Es como una retroalimentación constante. Por eso, cuando hablamos de feedback, estamos hablando de lo que es una retroalimentación, ¿no? Estamos hablando que está
desarrollar iterativamente, ¿no? Por pequeñas partes en este metodología de XP, ¿no? Pero cuando hablamos de feedback, estamos hablando de iteraciones, ¿no? Iteraciones de procesos dentro de una metodología, ¿no? Acá vamos a ver lo que es también coraje. En cuanto a coraje es la decisión que vamos a tomar, ¿no? Esto va a implicar saber tomar las decisiones difíciles, reparar un error cuando se detecta, mejorar el código, siempre, ¿no? Siempre va a estar el feedback siempre y las sucesiones, ¿no? Eso es lo que va a hacer la retroalimentación, ¿no? En la comunicación, bueno, algunos de los problemas del proyecto van a tener origen, ¿no? Alguien, ¿no? Alguien no dijo importante en algún momento. Siempre va a haber en una reunión que yo dije, que yo he hecho, al final, ¿no? Siempre esa palabra, si ya te dije, ¿no? Siempre, ¿no? Hay que evitar estos errores en esta metodología. Ahora, el XP, ¿no? Es casi imposible que le falta la comunicación, ya que se pone en comunicación directa continua al cliente y el desarrollador. ¿Por qué se pone en contacto esto? Porque esta metodología nos permite estar en comunicación. Al momento que uno hace los requerimientos, de qué manera va a ser desarrollado este software, entonces el cliente te va a brindar toda esa información, ¿no? Si, por ejemplo, tú no sabes nada de contabilidad, o no sabes nada de lo que es química, o no sabes nada de lo que es educación, obviamente tienes que consultar, ¿no? Si te dices, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un software, pero para niños de entre las edades de, de 3 a 5 años. Obviamente en eso hay que consultar a un docente de inicial, a ver de qué manera lo quiere ese tipo de software, ¿no? Porque realmente hay que saber, hay que informarse, igualito para contabilidad, ¿no? Para hacer libros, para llevar toda la documentación necesaria, ¿no? Hacia los respectivos entidades. Todo eso hay que estar en contacto con los clientes, ¿no? Por eso hay una comunicación directa con el cliente y el que lo está desarrollando el software. Los problemas, como siempre, en cada metodología existe, ¿no? Los problemas de desarrollo de software. Aquí viene la pregunta, ¿cuáles son los principales problemas, ¿no? A la hora de desarrollar un software? Siempre va a haber retraso en la planificación, ¿no? Por X motivo siempre tenemos este pequeño problema, ¿no? Le dijimos, nos dice, por ejemplo, si hacemos una planificación de diseño, ¿no? ¿De qué manera podemos hacerlo? Entonces siempre hay unos pequeños retrasos de acuerdo también al rol que desempeña, ¿no? En el grupo de trabajo, ¿no? Puede ser que no le llega mucha información al personal que está encargado, o el personal no se fijó bien en de qué manera lo quiere el cliente, ¿no? No puso atención, ¿no? Siempre hay esos retrasos para retomar otra vez y volver a hacer. Por eso dice, llegada a la fecha de entrega, el software no está disponible, o sea, no está disponible en una fecha determinada, ¿no? Eh, Esos son los errores que siempre existen, ¿no? Sistemas deteriorados. Bueno, el software se hace creado, pero después de un par de años el coste de su mantenimiento es tan complicado y definitivamente se abandona su producción. Es igual cuando tú desarrollas un software para escritorio, tienes que, por ejemplo, desarrollas un software para escritorio y tú le vas a vender, por ejemplo, te vas a, no sé, a Trujillo, Ica, Arequipa, o a Lima, o a Pucallpa, es muy difícil hacer un mantenimiento y es algo costoso. Tienes que ir hasta ese lugar para que tú puedas desarrollar ese software, para que tú puedas hacer ese mantenimiento de ese software, ¿no? Es que es lejos, imagínate cuántas horas de viaje de aquí a Pucallpa, ¿no? Es demasiado lejos, ni siquiera si hay avión, no se puede ir. Entonces tienes que ir en carro, no sé, en lo que sea, pero tienes que ir a hacer ese mantenimiento, ¿no? Porque le has ofrecido ese mantenimiento al usuario. Pero si realmente puedes trabajar a través de la web, ¿no? Puedes vender a través de web tus softwares, es más accesible, ¿no? Tú no es necesario estar yendo al mismo lugar para poder hacer ese tipo de mantenimiento.
Por eso, cuando el sistema ya es deteriorado, ¿no? Por ejemplo, te dice que haga un software y esto va tardándose mucho ya. Imagínate que ya el cliente ya no quiere así, quiere distinto, quiere ver de otra manera para el que lo hace. Entonces esto siempre sucede, ¿no? Por eso hay que tomar decisiones al momento, explicarle al momento al cliente cuáles son las ventajas y desventajas de tener, ¿no? Un software en escritorio y un software en web, ¿no? Si es en web, él lo puede utilizar en cualquier momento, ¿no? Y hacerle ver si alguien puede entrar a su negocio, se puede llevar las computadoras, porque eso es lo que más se llevan las personas ajenas a esto, ¿no? Entonces no va a perder información, va a estar en la web, ¿no? Él compra su computador y sigue funcionando como el primer día, ¿no? Con toda su información guardada. Ahora, en la tasa de defectos, ¿no? El software se pone en producción, pero los defectos son tantos que se niega que lo use. Esta parte sucede, ¿sabes cuándo? Cuando tu software no tiene pruebas suficientes para desarrollarlo. Por ejemplo, si tú has hecho una prueba a un software con 100, o 1000 o 2000 datos, por ejemplo, si tú le llenas 10.000 datos, este software, ¿cómo reaccionará? ¿No? O sea, tienes que hacerlo prueba con la mayor cantidad de datos para que el software soporta todos estos conflictos. Profesor, Ah, sí, dime. profesor, si un software si está, le metes más datos de lo que puede soportar, puede hacerse lento, puede ser lag, como dicen. Al momento que desarrolla un software, primeramente ustedes van a desarrollar un software, ¿no? Vas a desarrollar el tipo de variables que van a utilizar, los códigos, ¿no? Eso se ve en el lenguaje de programación. ¿Qué tipo de variables lo puedes trabajar, ¿no? Ahí usas los punteros necesarios para determinar qué cantidad de datos se está guardando en memoria, ¿no? Según esa capacidad, tú al cliente tienes que decirle que yo necesito una computadora mínima de 8 megas, ¿no? Con un disco duro que sea sólido, ¿no? Entonces le estás dando requisitos para que soporta tu software, ¿no? Y cuando tú le das todos estos requisitos, el cliente tiene que comprar esos ciertos de acuerdo a la especificación que vas a desarrollar, ¿no? Ahora, si tú le vendes el software nomás y él compra su computadora como él le convenga, obviamente que él va a comprar lo más barato, va a comprar de 100, 200, 300, hasta 500, ¿no? Dependiendo. Entonces, no está especificando las necesidades que requiere tu software o las necesidades que va a requerir tu base de datos. Aunque no tanto, lo que aquí, si el cliente no quiere utilizar PCs, entonces que sea un buen servidor. Un servidor donde va a almacenar toda esa información necesaria para que, para que así los usuarios que hacen uso del software solamente jala la información, ¿no? Es necesario saber estos conocimientos básicos al momento que pueden desarrollar software. Por eso, ¿no? La tasa de defectos, cuando no hacen prueba al final en el desarrollo de software, hay miles de defectos de tu software, ¿no? Al final, el cliente va a decir que no lo quiero, ¿no? Por eso, antes que salga al mercado, tú tienes que pasar por bastante información. Antes que, imagínate, si te dicen desarrolla, tú eres un grupo más del desarrollador de la OMP. Quiero que desarrollen un software para hacer, para las elecciones, ¿no? De presidenciales. Imagínate cuántos son. Todos esos datos tienen que ser almacenados, ¿no? ¿Dónde? Obviamente en la base de datos de la OMP. Y tiene que soportar toda esa cantidad de datos, ¿no? Por eso es necesario ver cuando programas cuánto de recurso estás utilizando en memoria, cuánto de espacio va a utilizar, todo eso. Eso está en requisitos no funcionales, todo esto, ¿no? Por eso, o sea, ahí donde se sabe. Es necesario saber, ahí ya viene cuánto de inversión necesita el cliente para implementar, ¿no? Por ejemplo, una bodega apenas tengo mi computadora ahí. ¿Qué hago con mi computadora? Estoy estoy recargando teléfonos, estoy pagando los bancos,
Pero ahora si te están diciendo la SUNAT que tú pones un software ahí, ¿no? Quiero que todo que esté registrado para que tú hagas una facturación electrónica. Obviamente tú vas a ir a buscar a un programador, a un ingeniero de sistemas o a alguien que conoce esto, o a una empresa. Y la empresa te va a decir, ¿sabes qué? Obviamente primero necesitas una computadora básica, luego los tinteros, luego, eh, ahora si tú quieres tu producto con código de barra, tienes que comprar tu pistola de código. ¿No? Todas estas cositas, todo el cable, todo ya sale un presupuesto más alto. Por eso hay muchas tiendas que no quieren. No quieren. ¿Para qué voy a comprar todo esto si te está funcionando? Pero esta inversión, todo lo que hace, es muy bueno, ¿no? Eso es para futuro, para que sus productos estén en buenas condiciones, ¿no? Si antes me funcionaba, pero ahora no me funciona. Es que se hacen, ellos no quieren cambiar, es el detalle, ¿no? Pero la gran mayoría de las empresas ya lo están haciendo, ¿no? Invertir, ¿no? En software, invertir en computadoras es rentable. ¿Por qué? Porque yo quiero ver mis productos de almacén, quiero saber cómo están en stock, qué no hay. Solamente ingreso a mi computadora, ya no estoy revisando documentación, no estoy revisando papeleos, ni menos estoy llamando al administrador del almacén, nada. Yo ingreso a mi sistema y veo ahí mis productos, ¿no? Y cuando me presente el informe, ¿no? El encargado del almacén, obviamente que él va a reportar. Y si están igual que mi sistema, está bien, pero si hay algunas falencias, ¿qué está pasando ahí, no? Por eso es muy bueno, ¿no? Explicarle de qué manera va a ser accesible este software a su negocio, o a su empresa, ¿no? O a una tienda, de qué manera le podemos ayudar. ¿Cómo hace las cosas más fáciles un software? Imagínate en una ferretería, en el almacén, hay desde un tornillo de infinidad de números, infinidad de, ¿no? Imagínate, todo esto tiene que estar en almacén, todo esto tiene que estar registrado en la base de datos, ¿no? No solo hay de una sola marca, sino hay de diferentes marcas, ¿no? Todo eso de información. Imagínate que tú vas a hacer esa información manualmente. Es bastante trabajoso, ¿no? Por eso se le explica al cliente de qué manera. El cliente te va a buscar, entonces tú le vas a preguntar cómo va a funcionar, cómo quiere ese software que le elabora, ¿no? Para afianzar todo esto, esto creo que he puesto un pequeño video, ¿no? De qué manera hacen una entrevista, ¿no? De qué manera hacen la entrevista para que el cliente vaya y le pida la información. Es necesario, ¿no? Es igual que ustedes necesitan, por ejemplo, yo quiero que me elaboran, por ejemplo, ya como estudiantes, quiero que me hacen eh, un software de subneteo de redes, ¿no? Quiero, cuando yo ingreso mi IP, quiero que me digan cuántas subredes puede dividir esta red. Listo, ustedes lo hacen. Es algo sencillo. Entra, escriben primero hacen su diseño, es como hacerte, ¿no? Todo el pseudocódigo, ¿no? Y esto lo hacen al toque y ya. Entonces, ¿qué van a hacer todo esto? Ustedes hacen su algoritmo, cómo funciona, el subneteo, ¿no? De una red variable, listo. Hacen todo eso y ya, ahí está, bro, mi software. Es igual si te digo, ¿sabes qué? Quiero que me haga un software que me representa la tabla periódica. Yo solamente ingreso el valor de tal material y debe salirme, ¿no? Con todos sus respectivos datos. Es algo sencillo, ¿no? Es cosas de secundaria, pero es necesario saber, ¿no? Desarrollar software. Ahora, los requisitos, ¿verdad? Hay requisitos mal comprendidos, ¿no? A veces por tener el apuro, a veces, ¿no? El cliente está apurado, mira, te explica las cosas, eh, a veces no hay un entendimiento entre clientes. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a resolver el problema, ¿no? Por eso, cuando ustedes hacen su entrevista, no tiene que haber interrupciones, preguntas puntuales, ¿no? ¿Para qué lo quiere? ¿Cómo lo desea usted?
¿no? ¿De qué manera quieres que funcione? Entonces ahí vas escribiendo. No es como una entrevista, ¿qué es lo que quieres? Es igual cuando tú vas a un restaurante, vas a pedir, el mozo viene, te ofrece los platos, ¿qué plato vas a querer? ¿No? Entonces tú eliges, yo quiero esto, quiero un poco de ensalada, quiero menos papa, poquito arroz, y así lo vas a diciendo. Entonces el cliente te va a decir para que tú elabores el software algo similar, ¿no? El cliente te va a pedir, si yo no quiero esto, yo quiero que, ¿no? Entonces, pero si el cliente le ves un poco apurado, entonces hay que sacar una cita un día exclusivamente para poder hablar con él, porque de lo contrario esto no va a funcionar. Y como tú ya tienes un prototipo o algo similar, por ejemplo, ya has hecho un software para una ferretería, ese software lo puedes adaptar también para una veterinaria, ¿no? Claro que otros módulos son, pero lo puedes adaptar, ¿no? Va a ser un código reutilizable, ¿no? Es algo sencillo, ¿no? No es muy difícil, basta que ustedes ya ingresen a ese mundo, lo que es la programación, lo demás es la continuidad del otro, ¿no? Por eso siempre está. Otro problema que tenemos, las falsas riquezas, ¿no? Aquí dice, el software hace muchas cosas, técnicamente, ¿no? Muy interesantes y divertidas, pero no resuelve el problema, ¿sí? ¿No? A veces ni hace, ¿no? Ni gane dinero, ni nada, porque el software en sí es, muchos softwares lo que hacen es reducir los procesos de trabajo, ¿no? Pero técnicamente cuando tú le haces la entrevista, tú le ofreces que este software va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Y al final a veces el equipo de trabajo te falla, ¿no? Tienes que buscar otro personal, ¿no? Entonces le estás dando esperanzas distintas, ¿no? Es como decirte, ¿no? Tienes que hacerle tú mismo para que esté bien las cosas. A veces tú le encargas a otra persona, no te lo hace como tú quieres. Por eso siempre es bueno, como jefe de grupo, tienes que estar supervisando, reuniones constantes, preguntar de qué manera está yendo, cómo podemos resolver ese problema, ¿no? Para evitar estas falsas riquezas, ¿no? Ahora, el cambio del personal, ¿no? Acá tenemos, después de unos años, el trabajador programador comienza a odiar el proyecto o lo abandona, ¿no? A veces no le gusta, ya se cansa, ya de tanta exigencia y ya renuncian. Pues hay otro grupo que vuelve a presentarse, entonces empezar de nuevo, de cero, ¿no? Son problemas que siempre ocurren cuando desarrollan software, cuando están practicando, ¿no? Cuando están ya implementando también. Dentro de las características acá tenemos reducción de costo del cambio. Creo que se va a cortar, jóvenes, ingresan al mismo link, por favor, para continuar. Ya. A ver, Alex, Iris, Jordan, Soledad, ingresan al mismo link para hablar este punto y de qué manera van a implementar en su proyecto, ¿ya?